Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo. Imagina por un momento la siguiente escena histórica, estimado oyente. El famoso predicador del avivamiento Samuel Davis tiene la oportunidad de predicar en Inglaterra frente al mismísimo rey. Mientras Davis lee las escrituras desde el púlpito, Davis nota que el monarca, sentado cómodamente en su gran palco real, está hablando, mirando a su alrededor y sin prestar la más mínima atención al texto sagrado. Frente a esta falta de reverencia, Davis detiene la lectura y con una valentía que solo puede provenir de una profunda convicción teológica, él declara y dice al rey: «Oh rey, cuando el león ruge en la selva, toda la tierra guarda silencio para escucharlo. Y así, cuando Dios habla, todas sus criaturas guardan silencio bajo su voz». Bienvenidos a un nuevo episodio de Coram Deo, estimado oyente. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades de un tema que es el fundamento mismo de nuestra fe, de nuestra teología y de nuestra vida cristiana: la autoridad de la Biblia. En un mundo saturado de opiniones donde el ruido de las redes sociales y las voces humanas intentan dictar lo que es verdad, la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿quién tiene la última palabra en tu vida? Como nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, la iglesia primitiva fue elogiada precisamente porque no recibió las escrituras como simples palabras de hombres, sino como lo que verdaderamente son, la palabra de Dios. En las escrituras nos encontramos cara a cara y somos confrontados por la voz misma de nuestro Creador. No estamos leyendo fábulas inventadas, no son mitos diseñados para darnos simple inspiración o buenos consejos. Estamos ante el Rey del universo. Pero aquí la pregunta, estimado oyente: ¿qué significa realmente que la Biblia tenga autoridad? La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 1, en el párrafo 4, establece una verdad monumental al declarar que la autoridad de la Santa Escritura, por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, su autor, quien es la verdad misma. Históricamente, esta fue y sigue siendo una de las controversias más grandes entre la fe reformada y la Iglesia católica romana, la cual afirma que la autoridad de las Escrituras depende de que la Iglesia las acepte y venere. Sin embargo, si la Biblia recibiera su autoridad de la Iglesia, ¿cómo sabríamos entonces que la Iglesia tiene razón sin caer en un argumento circular? Sin embargo, estimado oyente que me escuchas, el desafío hoy no proviene solo de Roma. En nuestro contexto contemporáneo y fuertemente individualista, muchas personas manejan la autoridad de la Biblia al revés. Solo creen aquellas partes de la Escritura que coinciden con su bloguero favorito, con su predicador de YouTube o lo que les hace sentir bien. En nuestra cultura, muchos buscan en la arqueología o en la ciencia algo que le otorgue autoridad a la Biblia, olvidando que la palabra de Dios es la base inamovible que juzga todas las cosas. Como nos advierte el propio Cristo en Mateo capítulo 22, verso 29, el error humano siempre proviene de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. De hecho, el Espíritu Santo, hablando en las Escrituras, es el juez supremo por el cual deben resolverse todas las controversias religiosas y deben examinarse todos los decretos de concilios, doctrinas de los hombres. Llegados a este punto, es natural que te preguntes: si la autoridad de la Biblia no depende de la Iglesia ni de los hombres, ¿cómo nos persuadimos nosotros, siendo pecadores, de que este libro es infalible y divino? La confesión nos ofrece una respuesta pastoral, pero también una respuesta profunda, teológica en su quinto párrafo. Es cierto que el testimonio de la Iglesia puede movernos a tener una alta y reverente estima por las Escrituras. También es cierto que el carácter celestial de este contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, el acuerdo de todas las partes y el hecho de que su propósito es dar toda la gloria a Dios son evidencias abundantes de que la Biblia es la palabra de Dios.
La escritura, en un sentido muy real, es autoauténtica. Pero, y aquí está el corazón de la cosmovisión reformada, como nos enseña en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y el verso 27, acerca de la unción del Santo, nuestra plena persuasión y seguridad de su verdad infalible, que proviene de la obra interna del Espíritu Santo, esa obra que da testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. Como bien lo explicaba Juan Calvino, el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas debe penetrar en nuestros corazones para persuadirnos de que ellos proclaman fielmente lo que Dios ordenó. No hay conocimiento salvador ni seguridad verdadera sin esta iluminación interna. Y es aquí donde la doctrina se vuelve intensamente práctica y nos lleva a Cristo. La confesión utiliza una frase brillante cuando dice que las escrituras deben ser creída y obedecida. En nuestra cultura actual, estimado oyente, la gente intenta divorciar estas dos realidades. Por un lado, tenemos a quienes exigen la obediencia moral de la Biblia citando la regla de oro o el amor al prójimo, pero rechazando por completo creer en el Dios que se revela en las escrituras. Por otro lado, vemos a personas que dicen creer en la Biblia, pero sus vidas no reflejan esa realidad, olvidando la severa advertencia de Santiago en el capítulo 2, verso 17 al 19, de que incluso nos dice que los demonios creen y que la fe sin obras está muerta. No puedes tomar la mitad y dejar la otra. La autoridad de la palabra de Dios gobierna tanto lo que debemos creer como lo que debemos hacer. Piensa en esto cuando lees tu Biblia o cuando escuchas la predicación en tu iglesia local, como vemos repetidamente en las Escrituras. Cuando Dios habla, ya sea directamente o a través de sus siervos, la respuesta nunca es, bueno, déjame pensar en eso. La respuesta es caer de rodillas en arrepentimiento. La palabra de Dios no es como un cuento para niños en una biblioteca del que luego te vas a tomar una siesta. Es una palabra viva que exige una respuesta. Y debes saber que el no responder ya es, en sí misma, una respuesta de rechazo. Esta misma autoridad debe infundirnos una confianza inquebrantable en nuestro evangelismo. A veces pensamos que debemos ganar el favor de la gente con argumentos humanos o tácticas creativas, pero recordemos lo que nos dice en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. El hombre natural está muerto en delitos y pecados y es completamente incapaz por sus propias fuerzas de convertirse o prepararse para la salvación. Lo único que puede resucitar a un muerto es la voz creadora de Dios. Como nos asegura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, estas cosas os han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando llamamos a las personas a creer y obedecer, lo hacemos con la esperanza de que el Espíritu Santo hará que esa misma palabra sea eficaz, creando en ellos la vida y la fe que les estamos exigiendo. La palabra de Dios no solo tiene autoridad, estimado oyente, para mandar, sino que tiene el poder creativo para dar vida a los muertos y trasladarlos del estado de pecado a la gracia en Jesucristo. Por lo tanto, la autoridad de la Biblia es intrínsecamente cristocéntrica y redentora. Todo el consejo de Dios necesario para su propia gloria y para nuestra salvación, fe y vida está expresamente establecido en ella. Nos enseña que estamos caídos, pero nos revela a Cristo, el único mediador, el Verbo hecho carne. Querido oyente, te invito a reflexionar en la majestad de este libro. No es un texto más en tu biblioteca, es la voz del león de la tribu de Judá, rugiendo con gracia, con verdad y con soberanía. Su autoridad no depende de tu aprobación, ni de la aprobación de nuestra cultura, ni de tu denominación. Es la palabra de Dios vivo que te llama al arrepentimiento, a confiar exclusivamente en Cristo y a vivir una vida de gozosa obediencia. A la luz de esta verdad ineludible, donde el mismísimo Creador te ha dejado su revelación escrita y preservada providencialmente para la salvación de tu alma y la dirección de tus pasos, quiero dejarte con esta inquietud profunda que debe resonar en tu corazón cada vez que abres tus páginas. Pregúntate hoy,
y con honestidad, con temor reverente. ¿Cómo estoy viviendo esto delante del rostro de Dios? Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.